supuesto. Las instituciones en Honduras, efectivamente, no de este último gobierno, no de las últimas administraciones, son muy débiles. Los casos relacionados con el narcotráfico no han iniciado ahora. En el 2006-2007 empiezan los primeros asesinatos importantes en San Pedro, en Copán, ¿verdad?, en Tegucigalpa. Ha habido esfuerzos importantes. Yo di clases a militares hondureños hace unos años y estaban aterrados de poder circular con uniforme por dentro de Tegucigalpa, por el tema de poder ser ejecutados. Hay un problema muy serio, hay un problema serio que se concreta desde que México empieza a cerrar la pinza, desde que Colombia empieza a cerrar la pinza, y los sitios más débiles institucionalmente hablando son los países centroamericanos. No es un color político, no es el otro color político. El vicepresidente Emel Zelaya está en la cárcel en los Estados Unidos actualmente. El banco... ¿Perdón? No está en la cárcel. No. Gianni Rosenthal. No, Gianni Rosenthal no fue vicepresidente de Emel presidencial. Zelaya. Él fue efectivamente ministro de la presidencia durante los primeros 2 años del gobierno de Zelaya, y sí, él es un síntoma claro de esa degradación generalizada del sistema, ¿no? Pero no fue vicepresidente, solamente es una aclaración. Fue ministro de la presidencia, está bien. Fue ministro y luego candidato en las internas de Libre para presidente. No llegó a ser Liberal. candidato. Precandidato, sí. No llegó a ser precandidato, no participó en las elecciones, quiso ser. Lo que trato de decir, y usted no me dejará mentir, no. ¿verdad?, es que el tema del narcotráfico no es un tema de la administración de Juan Orlando Hernández, es un tema que viene de lejos, es un tema de institucionalidad, es un tema muy arraigado y muy serio, es un tema en el que no se puede criminalizar a un país señalando Honduras tiene la culpa, Guatemala tiene la culpa, Colombia o México tiene la culpa, ¿verdad? Me acuerdo en Nicaragua una vez, hace ya varios años, señalé precisamente este caso. La pinza de México y de Colombia va a hacer que las instituciones los países con instituciones débiles sufran más. El crimen organizado en Honduras tiene origen mexicano en buen caso, en buena parte. Estamos hablando del Chapo Guzmán, ¿verdad? Pero... El Chapo, por cierto, sí tenía residencia en Honduras y viajaba alrededor del país y estaban los era Handal en San Pedro también, ¿verdad? Sí. Y entonces, o sea, no solamente son los Rivera Maradiaga, no solamente son los Cachiros en Sonora y en Tocoa, pero... Estoy recordando el nombre de un nombre Mata, puede haber sido. Sí, él fue el primer hondureño involucrado internacionalmente en el tema y yo sí estoy de acuerdo con mi colega en cuanto a que la historia es mucho más vieja. Yo diría que la historia se remonta a los 70s, al tiempo de Mata y al tiempo del primer narcogolpe en Honduras, que fue el del 78, ¿no? Entonces sí hay una historia más prolongada que tiene que considerarse, y yo estoy completamente de acuerdo con el tema de que no es cuestión de que Honduras, pobre Honduras, tenga la culpa del fenómeno. Yo vuelvo a insistir, no es una cuestión de estar señalando, de estar criminalizando, de estar culpabilizando. Es una cuestión de empezar a entender que es un problema, que tenemos un problema regional muy serio, que no se ha solucionado con políticas de securitización, que no se ha solucionado con políticas de entrega de dineros o subsidios, con la ayuda internacional, que tenemos un gran dilema de cómo tenemos que gestionar una situación. Tenemos un paciente que está enfermo, que es toda la región, ¿ok?, y en el que hay élites que están desesperadas, como la hondureña. La élite hondureña, de izquierdas y de derechas, que es la misma, en la que además es una élite muy pequeña, en la que además tiene, es interclaseal, si la queremos decir de esa manera, no sé si está bien dicha la palabra o no, pero quiero decir, excepto unas pocas familias, buena parte de la clase política hondureña tiene gente en Estados Unidos, tiene gente en Europa, en México, tiene gente pobre, tiene gente rica. Realmente hay una percepción. Estábamos hablando de que las élites políticas no tienen la percepción de lo que pasa en la calle, y yo creo que sí. La élite política hondureña es muy pequeña, es una élite política muy relacionada con todos los sectores sociales, es lo que trato de decir. Y entonces lo que se tiene que llegar es a una especie de tratar de pensar cómo gestionar la solución. En Honduras, desde antes del golpe del 2009, tenemos una tensión política muy seria.
Y después del golpe es peor porque la gente no se habla, porque la gente ya no sabe a quién creer. Ya, realmente deberían de intentar hacer un esfuerzo de concertación. No sé si es cambiar la Constitución, no sé si es establecer reglas del juego nuevas. Yo entiendo que hay situaciones de crispación que es muy difícil que la gente se vuelva a sentar, pero es la única alternativa que tenemos para gestionar un futuro civilizado.